Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí esta semana con todos vosotros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a vosotros que venís a nuestros encuentros de Al cada semana a conocer un poco de Javeres sobre nuestra cultura judeo-española y también sobre noticias que tenemos hoy que vamos a presentar por un congreso que vos convidamos a participar. Hoy vamos a presentar, como dije al empecillo, un congreso que va a fitar en la próxima semana. Para esto está organizado por En Jaquetía y vamos a presentar a nuestra balabaya, la querida Lina Amselem, y su musafir será también nuestro amigo querido Abraham Bengio. Ellos nos van a contar sobre este coloquio, sobre este congreso y su organización y su programa. Venida en Bonora, Lina, ¿tú vas a hablar en jaquetía o va a hablar en ladino? Amamos, vamos a entender, seguro que sí. Con la ayuda del Dios nos entenderemos, como siempre. Pero, bueno, Bueno, vinida en Bonora, vamos a conocer sobre este congreso y vamos a encorajar a todos que están aquí o que van a ver el filme antes del congreso, que vayan a ver las actividades en persona si están en París y si no, que pueden verlo en internet, ¿no? eso mismo, no va a tener lugar en París. Ya lo Ah, explicaremos. En París no es. Está en la ah, ok. universidad donde doy clases, que está en el norte de Francia, no en Ah, París. Bueno, ya bravo. lo Bueno, sabrás, bueno no. saberlo esto, seguro. Ah, Bueno, ahora. pero todo se puede mirar por Zoom. Se puede Todo participar de todo el congreso por Zoom. todo, pero ya lo iremos diciendo que todo se puede mirar por Zoom. Ver, hay dos visitas que se hacen por la ciudad y una película que no se puede mirar a distancia, pero todo el resto, el programa, y lo jammeí, lo mirí, lo adleí para que el que estuviera, por ejemplo, en América, que pudiera meterse y mirarlo también, porque las horas son de tarde, casi todo No. de tarde, así tú te despiertas a las bajas y lo miras tranquilamente en tu casa, como si estuvieras entre nosotros. Muy Casi bien, eso mismo. muy Ya bien. lo iremos contando poquito a poco Lo vas a contar entre tú y con, Abraham, con ¿verdad? Abraham, con lo bueno mío de Abraham que está, le estoy mirando. Está aquí con nosotros. Lo vamos a meter en grande para que todos vean. Saludoso, Abraham. Hola, Ahí va. sí, Cuando a, querás, vos a mí me sentimos a toca. vosotros. Bueno, contanos, este congreso, de qué va la cosa? ¿Por qué te metiste en esas camisas de 11 varas y nos metiste a todos en esta guajla? Cuenta, conta. Ya vos contaré. ¿Qué pasa? Que yo soy profesora en la Universidad de Valenciennes, que está en el norte de Francia. Mira, así me quedes tú, Lili. Me puse un par de imágenes. Ponemos la presentación. Esta es la cacha del Congreso. Ah, La, wow, wow, la pres- ay, esa es, sí, esas son, es la eh, llamada al Congreso. eso no, la llamada no, el cartel, y Esto así es. todo se está mirando. A la Aquile, tenis arriba, Aquí. esa es el mapa de Francia y se mira dónde está París, que está donde, bueno, no sé si se mira lo que estoy enseñando. Aquí en medio de Rosita, ahí en medio está donde está París. Más arriba, más arriba. Estás Y en más, Nouvelle Aquitaine, No, bueno. espera que estoy moviendo una cosa que Ah, tengo aquí. y Es que yo arriba, no la... arriba, la parte que está como naranja, arriba cerca de Bélgica, o ahí está mi Aquí, universidad. ¿estás hablando de este o más en bajo? Oh, mi madre, ¿qué estás mirando? Tú ah. miras Está en Mayotte ahora.
Bueno, Ah, no, mírate, es que no O sé qué con, estoy mirando aquí. Yo o no no me feteas, lo que digo. no lo mirates que en medio está Francia. No, ¿nunca mirites el mapa Sí, de Francia? aquí, esto estoy Eh, mirando. lo gordo, lo grande de en medio, eso es Francia. O en Francia, esas son las regiones de Francia. ¿Sobre qué te estás riendo? En medio, en medio, mirates que ahí pone Île-de-France, Île-de-France, en medio de Île-de-France, ahí está París. Y si subes y vas hasta hacia Bélgica, subiendo la parte que está Bélgica, naranja por encima de París, o ahí está el norte, lo que se llaman ahora Hauts-de-France, que es la región actual de Hauts-de-France, que es el norte de Francia. No mires, nosotros venimos del norte de Marruecos, o a eso, norte de Francia, norte-norte, Ujú. o a eso os contaré. Y ahí está la universidad. Da acá la otra, diapositiva. guayala. Que Sí. esos perros no son míos, son Digo, tuyos. digo diapositiva porque ibas a decir slide y entonces yo me iba a empujar y me iba a ir. No te empeñes. Vos contaré un poco cómo es mi universidad. Se llama Université, no voy a mezclarme demasiado contando lo que es la universidad porque vamos a hablar del Congreso. Sobre qué y por qué lo estoy haciendo ahí en la universidad. Eso es lo que te pregunté. Eso, porque doy clases ahí. Como muchos profesores, voy y vengo y no sé el mal que tengo. Voy y doy mis clases, vuelvo a mi casa, Jerry Berry. Y entonces, en esa universidad, es una universidad que acaba de sacar ahora mismito, no hace nada, en septiembre, un estatuto que es de Grand Établissement, que significa que propuso un modelo y que el modelo, el gobierno francés le dio el tabajo y le dijo que está bien y el sistema nuestro es politécnico, porque es un lugar donde hay, desde siempre, en el norte de Francia, había minas donde se sacaba metal y de ahí se hacían, por ejemplo, coches, trenes, y eso ahora mismo ya no hay minas, no bajan los mezquines a sacar el metal, pero las empresas de creación de coches, de trenes, de tranvías, de todo eso, hay mucho en el norte de Francia. Guau, mi universidad tiene eso y tiene también derecho, tiene gestión, tiene de todo, menos medicina, pero de todo tiene. Y así que es una universidad mezcladita, chiquita, pero que tiene de todo lo bueno. Y tiene un departamento que es el mío. Bueno, ponme la otra, por favor, la otra diapositiva, así me Ujú. quede. Yala. Ya lo puse en amarillo donde yo trabajo, que es Institut Société Humanité, donde hay profesores de lengua, de literatura, de arte, de historia, de derecho, y Y tú trabajas en el WARSH, en el WASH en el trabajo. WASH. No, en el WASH. El WASH en jaquetía es como nostalgia, es como saudade en portugués, más o menos. No. Entonces, la universidad tiene ese instituto donde eso es, el Institut Société Humanité, es donde doy las clases, o donde hago la investigación, porque soy profesora que doy clases y también hago investigación. La investigación en un laboratorio que se llama LARCH, Laboratoire de Recherche, Société, Humanité. Entonces, ahí nos llamamos muchos de historia, arte, etcétera. Y ese laboratorio, a ver si lo voy a decir, ese laboratorio tiene programas como programas que dicen que tú si trabajas con otros profesores de otros departamentos, guaja, te dan, te apoyan y te ayudan. Y yo estaba en una reunión, os contaré, estaba en una reunión donde uno dijo, yo voy a hacer un congreso sobre esto, ¿me dais chavos? Y el otro dijo, bueno, estábamos pensando, jamando, y este trabajo es
pluridisciplinar, tiene diferentes departamentos, diferentes puntos de vista. Sí, sí. Y va a ser un congreso internacional. Sí, sí. ¿Cómo te daremos te apoyaremos? Daca, te daremos un poco de chavos para ayudarte. Vino otro, dijo, yo voy a hacer un congreso de esto. Yo jamás dije, ¿por qué es este bien? Lo mío también es de diferentes disciplinas, diferentes puntos de vista, diferentes países, diferentes... Podrían darme algo de chavos para hacer algo sobre lo nuestro. Y dije, mira, ahí estoy, lo haré. Pon la otra, la siguiente. Bueno, ya volviendo a lo mismo. Mira, a la ira, os enseñaré todo lo que hay en este cartel. Aquí el Mm. Wahsh, el Y Laksh. primero la Zala esta, ¿quién es? La Gzala, espérate que te diga quién es la Ah, Gzala. La Gzala, sí, ya te lo diré. Ya, bueno. ya que estoy hablando de la Universidad Baada, seguiré, lo contaré. Primero, lo miratis arriba, arriba Sí. pone la, que es el laboratorio. Después, Université Politécnica. Ahí parece como si hubiera ahí como algo técnico. Eso es, llama que por qué hacemos como ahí lo que vos dije, los trenes, tranvías. O después, eso es otra componente de la universidad. Después, abajo, pone aquí Hauts-de-France, que es la región que también apoya, y pone ahí MESH, que es también una, una institución que también me dio chavos, porque yo empecé y dije, voy a negar, voy a sacar chavos para lo nuestro. Pedí chavos a la universidad, a, a lo de el pluridisciplinario ese, pedí chavos a la política cultural, pedí chavos a, a, Sí, que los turcos no saben lo que son chavos, y uno puso, lo tradujo por monedas, ¿qué es esto? Es dinero. Sí, sí. ¿cómo lo decís vosotros, el dinero? Los chavos, ¿cómo se dice ¿Cómo se dice, en cómo judaísmo? decís vosotros lo que Decimos moneda, decimos parás, Parás también, sí, sí, sí. pues Chavos, chavos. nosotros decimos chavos, para vosotros, parás. chavos. Y entonces, por muchas partes de la universidad me apoyaron y también diré que Miratis ahí abajo está el Instituto Cervantes de París, Mm, que también me apoya con un apoyo técnico y con apoyo también de difusión, porque hace años y añiles que trabajo con el Cervantes de París, porque mm. ahí pues, dimos el taller de jaquetia, ahí, bueno, desde hace muchísimos años trabajo con ellos. Entonces ellos hicimos, lo que hicimos con presentimos películas, libros, de todo lo bueno hicimos y siempre, la verdad, hay que decirlo, el Instituto Cervantes nos apoya. ¿Quién es Larzala? Me pregunta. Sí, 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 Larzala, sí. Larzala La- se llama, Azala en jaquetía es para decir una mujer guapa. voilà, como güzel, dicen los turcos, ¿no? Gzala, que es como, ¿no? Bueno, yo qué sé. Gzala como, en fin, una Gzala. Sí, esa العزبة sí, también, Al-Azba, sí. una العزبة, esa Gzala, se llama Esther Soto Abitbol. Y esa Esther Soto Abitbol es la antepasada de nuestro queridísimo Carlos Levi, tu amigo de toda la vida. Ah, acabáramos. O a eso. Él porque cuando preparé el congreso, no, cuando empecé a hablar, yo creo que ni siquiera estaba yo adriando con él y me mandó la foto, me dijo, mira a ver, Ferasmal, si algún día tienes que hacer algún libro o algo, usa esta foto porque es muy guapa. Dije, mira, voy a hacer ese congreso, si quieres la portada del congreso, la Gzala esta. Y Ujú, la verdad, esa hermosura que miráis ahí, me parece, no es la cara típica de la judía el traje de berberisca, pero cara nuestra, carita nuestra, ujú. y tiene
yo qué sé, tiene esa mirada y esa iva y esa elegancia que tiene. Y la verdad, yo se lo pregunté a Carlos, le dije, ¿y qué es este traje? No tiene nada que ver, me dijo, por todo lo alto lo tenían esas Claro, mujeres de mi casa, de mi familia, que y miraban lo ultimito que salía de claro. París y de todo. Mm. Y en realidad, si lo miras, es una foto, me dijo, y además, lo bonito es que es del Arache del Arache, también de dónde viene el descansado de mi padre. Mi padre era del Arache, mi madre de Tánger, pero mi padre del Arache, pareja mixta. Y, eh, eh, y me dijo, la verdad, cuando se mira una cara, yo le dije que se parece a los cuadros de finales del siglo XIX, porque es de 1880. Tiene cara como de esos cuadros simbolistas que con ese misterio, como que parece, en fin. A mí me pareció, además, como el título del Congreso es Sí. Preservación de la culture, donc la conservación de la cultura nuestra en el siglo XXI, porque todo el mundo sabe lo que está moviendo uno y otro. Aquí en estos encuentros de Al-Had, la última vez invitimos a Susana Beshahak, que acaba de hacer un libro. Escapada Alicia Cisorras, acaba de publicar una traducción del Principito. Viene, por ejemplo, Escapado de Mal, Jacob Bentolila, lo Aquí que está. Vi su nombre, nos está yo escuchando. también, Miri, su nombre querido, Escapado Mm. de Mal, publicó el diccionario, y acaba de publicar también un estudio, me dio la referencia. En fin, hay gente que está corriendo por lo nuestro, buscando, haciendo todo lo que puede, los museos que se hicieron, todo lo que se está haciendo ahora. Yo creo, y pensé, lo jamé con mi cabeza, dije eso. Hay que gemearnos y hacer que la gente lo mire y lo sepa, reuniéndonos, haciendo que lo que se está haciendo, lo que está corriendo cada uno para conservar y adlear y transmitir y todo eso, hay que enseñarlo y la gente tiene que reunirse para decirlo. Cada cual en su jareba lo está haciendo y lo está corriendo. ¿Verdad? Si nos ponemos todos y lo jamamos y además si nos farreamos adreando un ratito, eso será. Y eso lo Mm. pedí y Ancina lo hice y te En, en contesté. el, en el título hay una palabra que me llamó mucho la atención, que es la a ver si yo sabré decir, la patrimonialización de nuestra cultura. Esto significa que nuestra cultura ya es parte del patrimonio mundial, eso todos estamos de acuerdo, pero que ya no es una cultura viva, es una cultura, es un elemento del patrimonio, del pasado. Eso es lo que quiere decir ese título. Feraz mal. Tú y yo, Sí. ¿no? Pues lo sabemos. ¿Dónde está la cultura de la jaquetía güera? Ah, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Además somos críos, además pensamos que todo, que como hablaban nuestros padres o nuestros abuelos, ¿quién y quién habla jaquetía güera? ¿Con ah. quién lo hablo yo, la verdad? ¿Con quién lo hablo? ¿Con quién? Conmigo, los dos, conmigo. Uy, verás mal, yo te dé salud y vida larga para 120 años. Y la- lo que estamos haciendo, y mira, te voy a dar un ejemplo, el ejemplo maravilloso de Escapada de Mal, yo la deje sana y buena y siga haciendo lo que está haciendo para 120 años con salud y alegría y yo se lo jalfé todo, con todo lo que se merece, para ella, Suelta el nombre, suelta el nombre. déjame que lo diga. Ada. No, te estoy hablando de Sonia, por ejemplo. Ah, sí. Sonia, Sonia con Aarón y con todos los que trabajan con ellos, cada uno por su nombre, cada Mm. uno, están luchando como locos para entregar
en Marruecos mismo para nuestros hermanos marroquíes de cualquier confesión, lo están corriendo y lo están haciendo, lo están adleando para los turistas, para nosotros, para nuestra memoria, para nosotros que estamos cada uno tirado en su sitio, lo están haciendo para, ¿sobre qué? Una snoga ahora es un museo. Eso es patrimonialización. ¿Por qué nuestra querida Oro, por ejemplo, que está en Mm, Canadá, lo grabo, lo miro, lo difundió, lo hizo vivir y ahora lo está haciendo, lo entregó a Israel, a la Biblioteca de Israel y ahora está haciendo una edición aliada de los textos para mm, transmitir. Cada uno lo que está haciendo es transmitir. O a eso es la patrimonialización. No eso. somos tontos, sabemos que el día de mañana, con la ayuda del Dios, si queremos entregar algo, lo tenemos que hacer. Mm. Bueno, bueno, justamente, háblanos del programa. ¿Quién Agua el va a programa. intervenir y sobre qué? Agua, mira. Mi reina Sí, Lili, acá, pone bueno, eso. eso es el argumentario, salió raro. Wow, ¿qué es lo que Sí, pasó sí. con la... Yo creo que al pasar de un lugar a otro Sí. se cortó el texto. Bueno, no lo voy a meldar todo. No. Ver, lo único que cuento aquí, eso es el argumentaire, la Sí, presentación. ladra, ladra. La hadra, la peraza, lo que tú quieras, el darush, lo que tú quieras. Sí. Eso para presentar para el que no sepa. Bueno, tú y yo lo sabemos. Ver, cuento que nuestra cultura tiene 500 años más o menos, está ahí desde hace 500 años, pero que es muy frágil. Me están... ah, explico cómo se hizo la cultura partiendo de los aportes de lo que éramos en España y que se constituyó la cultura nuestra con ese recuerdo de lo que era España, pero también con lo que encontramos o que volvimos a encontrar en Marruecos. Y lo que digo, encontrar cosas nuevas, por supuesto, pero también reencontrar, porque en España los elementos que teníamos en la Edad Media, antes de que nos chatearan de la península, primero de Castilla y de Aragón, y también de Portugal, Sí. que no tuvimos que rastrear, cada cual como pudo, malamente. Pero eso, digamos, los tres elementos que había, es decir, para los judíos, hebreo, mucho de árabe porque estaban los moros y el español que había en aquel entonces, o a eso lo cogimos y llegamos a Marruecos y en- pusimos otra vez arbía, palabras de bereber y el que pasó por Portugal, algo de portugués y Mm, eso es lo nuestro en realidad. Conservimos lo que había en España y no pusimos otras cosas, la verdad. Nos quedamos con lo que había en la Edad Media, pero se combinó de otra forma, por supuesto, que estando en Marruecos, pero bueno, lo explico. Y después comento qué es lo que pasó que nos quedimos y que la jaquetía muestra eso, que digamos, el conjunto y también lo que me parece a mí es que lo nuestro es recordar, pero aceptar, abrirse mm, a la modernidad, a lo moderno, porque nuestros padres los nuestros, cuando se fueron de Marruecos, fueron también con el español de los años 50 60 y también con elementos de lo que había en las películas, en lo que sé yo, lo que aportó, yo qué sé, ni Cantinflas, ni Carlos Gardel, todo eso formaba parte de la cultura de nuestros padres, esa apertura al mundo. mm, No es acordarse de los
digamos, del pasado. Es recordar y añadir capa sobre capa, pero recordando. Y pues ya está. Y cuento que todos nos fuimos de Marruecos en el siglo XX y que después, ahora mismo, lo que estaba comentando, que ahora mismo en el siglo XX, a finales del siglo XX y en el siglo XXI, no hace nada, ya la gente recapacitó y empezó a escribir en jaquetía o estudiar la jaquetía. El primero Sí, fue pero Brodie, un poco tarde, Mansía. muy tarde, pero nunca es tarde cuando la vista es buena, ¿verdad? Algo se hizo, pero Mm, figuras, personas. Tenemos que hablar de nuestro queridísimo, el descansado de Solí Levi. eh, eh, y por eso una sesión que es homenaje a Solí Levi, sí, muy bien. porque quería que O su así, nombre. háblanos del programa, porque yo cuando lo leí, la verdad me HBI, me extrañé, me quedé muy extrañado por la diversidad de los perfiles, la diversidad de las disciplinas, de los orígenes geográficos, en fin. Mira, te voy a explicar. Entonces digo, bueno, explico que el No sé Congreso. cómo te captaste con toda esa gente, pero bueno. Pero bueno, ya lo contaré. Pero digamos que la verdad es que ahora mismo, en estos últimos años, se está haciendo mucho. Se Mm, está haciendo mucho. Alguien como Paul Daon, alguien mm, como cada uno. eh, ah, ¿Qué es sí, eso? Esto, Ah, mira, en el PowerPoint que me mandates ah, está un poco charpeado lo que se melda. sí. Aquí lo puedo poner directo del programa. Esto ah, Ah, es ok. está muy bien. Bueno, Ah, la explico muy bien, muy bien, explicación. muy bien. Ama ah, está en francés, Ah, no acabo de sé, explicar, mi no madre. Lo acabo importa. de explicar. Sí, sí me importaba un poco las lenguas que vas a usar en el coloquio, en el congreso, es el francés, el español, el inglés y la jaquetía, claro está. ¿Y mm, quiénes son los organizadores? Esto nos No, quedará en el ecrán para todos. no, mm. no son los organizadores. La organizadora soy Es, yo. El es decir, comité si científico. no La, nos sale bien, la única responsable es ella, Lynn. Oh, ok. la- la responsable soy yo, la verdad. Eso. Pero lo que hice es tener comité científico para chaurear, para mirar, y lo hablé con Oro, lo hablé con Ferasmal Abraham, con Jacob Venturila, con Carlos, y lo hablé con ellos para preparar digamos, para empezar. Y aquí tenemos el programa, que si quieres Bueno, Ah, contarnos, era- ahora, lo pues, podemos ver, Ancina, de aquí directo. perfecto. Wow. Van a ser 2 días. Y como te dije, todo se puede escuchar, todo se puede mirar a distancia con el Zoom, conectándose con el Zoom. Todo abierto, todo eh, abierto para todo el mundo. Entonces, pero empezaremos por la tardecita. A eso de la 1 van a llegar los que lleguen de fuera, van a venir a la universidad, al norte de Francia. Y va a abrir el coloquio el presidente de la universidad que nos hace este cabot, porque hay que decir que el presidente de la universidad se llama Abdelhakim Artiba, que es de Marruecos. Es de eh, Marruecos. Y él siempre me apoyó. Yo invité a la universidad, por ejemplo, a Farida Ben Yazid, que es mm, una directora de cine que hizo una versión de La vida perra de Juanita Narboni. La hizo ella y la invitimos y todo me lo sahlea, todo me lo, el presidente de la universidad. Y entonces cuando le dije que estaba haciendo este congreso, le conté, le dije, por favor, si puedes hacernos ese cabot y abrir el congreso, me dijo, no solo voy a ir, sino que si necesitas cualquier cosa, Ger pide por boca. Hay que decirlo y hay que audearlo.
Es un hombre, es el presidente de mi universidad, me apoya mucho en este campo y para hacer todo eso, lo que tiene que ver con Marruecos. Y cuando pasó esa guerra del 7 de octubre, me escribió un mensaje diciéndome, tenemos que seguir trabajando y haciendo todo lo que podamos para la paz. Me escribió él. Entonces, él después lo va a abrir también Amos Fergombe, que es director del laboratorio Lach, y es un hombre maravilloso. Antes era el director del departamento, porque el laboratorio es grande, hay un poco de todo, de derecho, de tal, y él es de arte, y él es de arte, de cine y también de teatro. Y también él es de origen de Camerún y entonces conoce también idiomas marginados y todo lo que es también la lengua oral y la cultura oral y él también me apoya mucho. Después va a haber también el cónsul general de Marruecos en Lille que va a venir a la universidad para abrir el congreso, lo que también es un cabot muy grande. Lille es la capital de la región Hauts-de-France. La región del norte Mm, tiene esa capital que es Lille, que es una ciudad más mm. grande donde hay, en fin, y va a venir del consulado para abrir el Congreso. Y después yo también voy a hablar un poquito. Después va a haber la conferencia, la primera conferencia de nuestro querido Jacob Bentolila. Y quiero agradecérselo muchísimo porque él es escapado de mal, es nuestra lumbrera, hizo mucho por la Jaquetía, muy reconocido y con toda la razón del mundo. Él es como el Horizonte, bueno, todo el mundo le conoce, iba a hacer una conferencia sobre el nombre de la Jaquetía, c'est pourquoi on a donné a la Jaquetía el nombre de Jaquetía. Y eso es una referencia bíblica. Ujú, Eh, y bueno, se lo agradezco muchísimo, él va a empezar. Sigo. Después, la primera sesión, la primera mesa, va a ser una mesa sobre historia. En la mesa de historia estará Aviad Moreno, que escribió un libro, lo tengo aquí, aquí, el libro de Aviad sobre las diferentes comunidades y todo el trabajo comunitario de los que salieron de Marruecos. Es un libro muy bueno, acaba de salir. Entonces va a hablar de ese libro y yo se lo pedí, le dije, por favor, si puedes decir lo que se está haciendo ahora mismo, porque él trabajó sobre el siglo XX y va a ser va a desbordar, va a trabajar también sobre el siglo XXI, lo que está haciendo en la actualidad. Después, escapado de mal, Abraham va a hablar de lo que hizo él, de la Hílula, de ujú. cómo hizo revivir la memoria bendita de su antepasado, Rebbi Mordejai Ben Jo, en el 2017, con esa Hílula. Bueno, si después, si quieres, yo voy a seguir y después, por favor, si Bueno, quieres porque no quiero, como hay claro, mucho, claro. bueno, voy a seguir y después José Garzón, que es, lo que me interesa también es la diversidad de los puntos de vista, Eso. porque Aviad es historiador. José Garzón es un señor que es profesor de hebreo, de lengua, bueno, tiene diferentes eh, mm, formaciones, pero ahora mismo dirige una escuela de la Alliance Israélite Universelle en París. Es Mm, el director del instituto y hizo un libro
un libro de más de 700 páginas sobre la historia de la ciudad de Tetuán. Y lo maravilloso de este libro es que maneja muchísimas, pero muchas fuentes de archivos. Escapado de mal, tardó unos 10 años, me dijo, en correr, buscar, jarvear y son fuentes de primera mano. Él lo miró y él es el producto de ese trabajo de la Alliance. En fin, es un maravilloso. Después nuestra queridísima Alicia, todo el mundo la conoce, va a hablar de este trabajo también de archivos, que es su página web, que es fundamental. Entonces, solo un minutito, si puedes bajar, mi madre, baja. Aquí hay dos conferencias en inglés, la de Aviad y la de Alicia, porque si no, ella iba a hablar también en español, pero no podía ser porque el que va a dirigir, el presidente de esta mesa, es un profesor de mi universidad que se llama Mokhtar Ben Barka. Pregunta qué quiere decir escapado de mal. El Dios la proteja, el Dios la jadee. Eso significa escapado de mal. Eh, mm, Ese profesor, Mokhtar Ben Barka, es un profesor que es profesor de historia de Estados Unidos y especialista de la cuestión religiosa en la historia de los Estados Unidos. Entonces, él además es de origen tunecino y tiene esa sensibilidad tunecina, americana y religiosa que permite eh, jadrear con los cuatro ponentes. ¿Ya? Ya podemos seguir. Después tomaremos un cafelito, nos farrearemos y en ese cafelito miraremos una exposición de documentos que Paul Daon va a traernos. Porque De Bélgica. de eso mismo, él vive en Bruselas y va a venir como vecino porque está muy cerca, una hora en coche y Allah y llega a mi universidad. Conoce la universidad. Yo cogí un grupo de estudiantes de mi universidad, los llevé a Bruselas, al Museo Judío de Bruselas, para una exposición que había hecho Paul. Y eso también Sí. me apoyó la universidad, me dio chavos, me dijo, ¿qué quieres? ¿Un autobús? O acoge el autobús. ¿Qué quieres? Vamos a pagarte también los bocadillos de los estudiantes para que vayan. Compraron los bocadillos, el postre, todo lo compraron, las entradas del museo, todo me lo sahlearon para llevar a los estudiantes a Bélgica para esa exposición de Paul Daon, de judíos. Guau. Entonces, Paul va a traer documentos y los vamos a mirar mientras tomemos los documentos en una vitrina, cerrados con llave, Mm. para que no se estropee nada. Y nosotros tomaremos un cafelito y miraremos eso. Después, una mesa redonda o una jadra sobre los museos. Y entonces el presidente El, el presidente de esta reunión va a ser un compañero mío de arte. Se llama Nicolas Devigne y es un muchacho estupendo que además es coleccionista y sabe mucho de colecciones y de todo. Y así dije, te presentaré ¿verdad? A Paul Daon, porque Paul Daon va a venir. Entonces, él y yo, mano a mano, de tía mi Yamila, haremos la reunión, esa mesa redonda, una mesa redonda de una hora, con nuestra queridísima escapada de mal de Sonia, con Zhor, que es Mm. la directora del Museo de Casablanca, que es una mujer estupendo, pero bueno, hay que decir que muchos de los que van a estar son gente, amigos míos, después de tantos años, eh, con los que cuando pensé en hacer el congreso, dije, ¿a quién llamaré?
pensé primeramente a las personas con las que trabajo mano a mano desde hace muchos años. Es lo normal, mm, la gente de la que conozco el trabajo cercano. Amén, amén. Eh, eh, y bueno, entonces Sonia Zhor, que es, ella lleva el museo de Casablanca, primer museo judío en el mundo árabe, lo lleva ella. mm, Ella tiene una mm, formación de periodista, tiene una formación de museos. Ella la formó Simón Levy, mm, que en buena ola me esté, y lo lleva, lo presenta y tiene, en fin, y además es periodista para una televisión que se llama Radio Abraham, no es tu Radio Abraham, es una no, radio, no, Radio no, Abraham, como los acuerdos de Abraham. eso mismo, que muestra la relación entre judíos y moros Mm, en Marruecos. Y ella lo lucha, lo corre todo y lo hace. Una persona escapada de mal. En fin, Paul Daon, ya hablamos de Paul Daon, que tiene una colección sobre el judaísmo marroquí, tiene de todo y es muy generoso para los investigadores, en fin, tiene de todo, tiene documentos, tiene objetos, y, en fin, Paul. Y también va a hablar David Achuel, que está montando un museo hispano-judío en Madrid. Es un museo que va a abrir con la ayuda del Dio en el 27, que se está montando en el barrio de Chamberí de Madrid. No hay museo judío en Madrid todavía y él lo está haciendo con esa perspectiva de mostrar lo que están haciendo, lo que el valor de los judíos en el mundo hispánico. Por eso se llama hispano-judío, mm, es decir, España y América Latina, en realidad. Mostrar lo que hicieron, lo que no hicieron los judíos entre España y América. Y lo van a presentar. Bueno, eso es lo de los museos. Seguiremos, ya sigo. Bueno, me daré un poco de prisa porque, bueno. Después, patrimonio simbólico e inmaterial. El presidente es un profesor de mi universidad que es especialista en los cantares. Él es profesor de lo que él inventó, que es cantología, trabajar sobre los textos de los cantares, cómo se presentan los cantares. Entonces, va a hablar nuestra amiga Anael, va a hablar del traje de berberisca. No va a hablar solo del traje, porque la que sabe muchísimo de trajes de berberisca, la que es Sonia. Y también Exacto. Yael, su hija, escribió un artículo muy bueno sobre el traje de Berberisca. La verdad, no se puede hablar del traje de Berberisca sin hablar de Sonia y de Yael. Entonces, cuando le dije a Anael, dije, puedes hablar, porque ella acaba de leer la tesis sobre los trajes y las alhajas nuestras, y también en el teatro del siglo XIX, cómo se representaban a los judíos, en fin. Y ella es especialista de museos. Le dije, ¿hablarás de lo nuestro? Me dijo, ¿de qué hablaré? Mira, estuve en Israel y veo que hay costureros, costureras actuales que retoman el traje de berberisca y están haciendo algo nuevo. Le dijo, guayala, eso es lo de la patrimonialización y lo de seguir con nuestra historia hasta el siglo XXI. Me dijo, daca lo haré, pero me hashmeo porque tendría que ser Sonia o tendría que ser Yael. Le dije, mira, mi madre, tú vas a hablar de otra cosa, no vas a hablar del traje, porque del traje hablaremos cuando hablemos de los museos. Y a él, escapada de mal, trabaja ahora, está haciendo, tiene una actualidad, hizo otro libro, trabaja sobre literatura, mejor, tú lo puedes hacer, pero haciendo cabo a lo que hicieron los demás. Me dijo, si es lo que quieres, lo haré,
pero, en fin, bueno. Entonces, Anael. Después, Oro, Anaori, va a hacer lo que dijimos, ¿no? Va a hablar de la transmisión del Ujú. romancero, romancero cantado, romancero retomado por Gerineldo, romancero ahora entregado a la biblioteca y la publicación. Y después, para terminar el día, nuestra amiga Judith Cohen, a los que todo el mundo conoce, a la que todo el mundo conoce, va a hacernos una conferencia, pero cantando, porque ella es etnomusicóloga y tiene de todo, tiene instrumentos, tiene de todo. Y entonces ella va a explicar y cantar. Eso va a ser el final del primer día. Daca el segundo día. Respiraré, ¿no? ¿Alguna pregunta antes de que siga? Esa es la A la profesión. fin haremos las demandas, a la fin. Era para poder tragar un traguito de té. Un Traga, buchito. tranquila. Voilà, un buchito de No té. te atargantes. No me voy a telfear, no me voy a No. dahshear. O a eso, el día siguiente, a las bah, nos levantaremos, estaremos, iremos y como dije, como van a venir todos, van a venir hasta el norte de Francia, no los enseñaré los judíos del norte, o allá mía Ah, una profesora que se llama Danielle Delmer, que es profesora de la Universidad de Lille, precisamente, y que dirige una revista que se llama Safón, el como norte. norte. No. Safón significa otra cosa en jaquetía, pero no se lo Sí, digo. pero no, por eso prefería aclarar las cosas. No se lo, bobo, no se lo digas. Pero Esnoga y todo tenéis en Valenciennes. Párate ya de meterte con lo de Valenciennes, así me quedes. No, 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 no seguiremos amigos. Bueno, entonces en Valenciennes hay una snoga y hay una snoga y hasta tienen minyan casi siempre. Ah, Ah, casi siempre tienen minyan, pero y tienen rebbi, tienen de todo. Pero entonces va a venir esta señora, Danielle Delmer, que nos va a explicar la historia de los judíos de Valenciennes, ujú. ¿no? Así, ¿verdad? También para los de mi universidad, para que se enteren de que también es cosa suya, ¿no? La Sí. historia de los judíos. Ujú. Eso por la mañana tempranito. Y después iremos a un lugar maravilloso que tenemos en Valenciennes, que es la Salle des Jésuites. Es que había al lado de Valenciennes una abadía, donde había curas de Saint-Amand y donde hay manuscritos del año de Noah. Hay manuscritos del siglo VIII, el primer texto escrito de literatura de Francia entera, se llama La Cantilène de Sainte-Eulalie. Sainte-Eulalie. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Lo En sabes? Valenciennes. En Valenciennes. Y tienen un Vivir, vivir para ver. vivir para ver. Y hay manuscritos, todos pintados por los curas, unas maravillas. Uy, hay mapas donde hay el nuevo mundo y esas cosas. Te digo, te quedas con la boca abierta. Dije, ahí no tenemos tengo que llevar a mis invitados y nos van a abrir las puertas, y la conservadora, la directora de la parte patrimonial, precisamente, nos va a recibir. O después volveremos a la universidad, porque donde doy yo clases, no está en el momo de la ciudad, está en un campus, está un poco en el Jalajali. Y ahí va a haber una sesión sobre el idioma, sobre la lengua, y Ferasmal, nuestro querido Carlos Levi, que es de Tánger
y que es de la Academia des Inscriptions et Belles-Lettres, que no puede haber más para un profesor de Cabot, para un profesor en Francia. Académie Française, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Yo miré porque bueno, cuando eran chiquitos, Abraham y él eran Carne y am- uña. carne y uña. Mm, Y escapados de mal, uno y otro son No de... comparemos, no comparemos. No, bueno, no se trata de compararse, decir la hermosura de vuestro diálogo, de vuestra amistad, de todo. Mm, Y entonces, gracias a, bueno, a Carlos le conocí desde hace años, pero no le volví a ver, le volví a ver gracias a ti, me parece, Ferasmal. mm, Y es una persona con una, con una humildad exacto, cada vez que digo, va a exacto. venir Carlos Levi, la gente se queda como que, pero Carlos Levi, el latinista, oui, oui, Carlos Levi va a venir a la Universidad de Valenciennes. Es un honor enorme para nosotros. Va a venir y nos va a hablar también del idioma, del carácter, de la fragilidad de los idiomas y lo dice el título de su ponencia, Kaddish pour les langues d'autrefois. Entonces, va a ser, bueno, por eso también le puse en ese momento, va a ser un momento también un poco especial. Y va a hablar también nuestro amigo Mohamed El Madkouri Maatawi de la Universidad Autónoma de Madrid sobre un aspecto muy interesante. Él es lingüista y va a hablar de las investigaciones sobre Haketia en Marruecos hoy en día. Hay investigación hoy en día, pero bueno, nuestro amigo Mohamed ahora mismo está enfermito y yo creo que va a ser difícil para él entregar la ponencia, miraremos, pero de una forma u otra, él ya me entregó un documento y algo se hará. En fin, después comeremos en la universidad y después va a haber una sesión sobre el cine, Mm, sobre las representaciones de nuestro mundo en el cine. Y invité a una directora de cine que se llama Nurita Viv, ¿la conoceréis o no la conoceréis? No sé. Ella es francesa, pero nació en Tel Aviv. Y hizo una película en el 2022 que se llama De mots qui restent, Palabras que quedan, que son 6 entrevistas de personas y hay también otros hay una señora que habla judaísmo, hay un señor que habla judeo, o sea, judeo-árabe, judeo-persa, en fin. Y hay una persona que habla jaquetía, que soy yo. Cada uno habla como 7, 8 minutos y es una película de 52 minutos. Y entonces vamos a pensar en cómo y por qué se tiene que usar el cine también para mantener lo nuestro. Y también yo voy a presentar, ver el tráiler de una película que hice con un muchacho joven que se llama Pierre-Emmanuel Dersoir-Vermond, que es un director de cine con el que me puse a preparar una película sobre los nuestros de París, las personas que hablan jaquetía alrededor bueno, de mi taller y entonces está Escapado de Mal, está Abraham con Carlos dialogando como sobre su historia, su relación con la lengua. También nuestra queridísima Bella Cohen, mm, a la que conocéis, que también es de Aquí estamos, y también va a estar Mercedes Benesra, que es de Tetuán, una señora que habla una jaquetía divina y que es además, yo digo, los que mirarán esa película pensarán que es un idioma que hace que las personas sean maravillosas, porque son cada uno mejor que el otro. Iba también la familia Jalfón de Tetuán,
que es una familia con personas muy queridas y con mucha IVA. Es una familia con dos generaciones y es importante también porque está la madre y los hijos, la cuestión de la transmisión. Y esa película que hicimos, Pierre Emmanuel y yo, se llama Me quede tu cara. ¿Qué es lo que significa me quede tu cara? Es como me quedes viva o me quedes vivo. Ujú. ¿Verdad? Es algo que se dice, por ejemplo, para decir, para pedir algo a una persona. Me quede tu cara, tráeme esto, dame esto, no me darás esto, en fin. Y para esta sesión el presidente va a ser mi amigo y compañero Amos Fergombe, del que vos hablé antes. Ujú. Y la última sesión, ¿verdad? Es sobre la literatura. Y en esa sesión va a ser dirigida por una profesora de la Sorbona, que se llama Corinne Moncé-Caster, que es profesora de lengua y literatura, es lingüista y de literatura de la Edad Media de España. Y también ella es una señora que es de las Antillas francesas y también habla criollo, y también tiene esa sensibilidad y conocimiento de las lenguas minoritarias y con ella trabajo también sobre la cuestión de la jaquetía. Es una señora también maravillosa, gran profesora y una persona con mucha humanidad a la que quiero mucho. Y después, entonces, en esa sesión va a hablar Yael, la hija de Sonia, que además de ser hija de Sonia, es una profesora, doctora, investigadora y que hizo que ahora tiene un proyecto muy bonito sobre varias figuras femeninas y que hizo, no hace nada, una traducción del libro de Blanche Bendaon que se llama Mazal Tov. Es un libro Más escrito, alto. es un libro escrito en francés por una que hablaba jaquetía, pero de Orán, Mm. Argelia. Y ella lo escribió en francés porque la cultura francesa era muy importante, pero en ese libro ella cuando habla pone en la boca de los personajes jaquetía, pero traduciéndola al francés, literalmente. Es muy interesante. Y Mm. hay una versión de Jacobo Israel Garzón. Quiero, ahora que estoy hablando, quiero pedir mejilá a todos los que no pude invitar. Eso a Jacobo Israel Garzón le escribí 40.000 veces, no he podido hablar con él. No sé lo que pasa con su dirección, porque él está haciendo un trabajo maravilloso, un trabajo de editorial, y de historiador, de escritor, de traductor. Es un fundamental en todo lo nuestro y Manzía Manzía no he podido contactar con él para que estuviera con nosotros. Espero que en alguna otra ocasión pueda invitarle él y otros muchos más. Y pido mejilá a los que no he podido invitar. Quiero citar, por ejemplo, a David Benamú, a otros que hicieron tesis y hicieron trabajos, también a los autores que escriben en Jaquetía, Sonia Vinisti, Mercedes Dembo, Barcesat, también yo qué sé, muchos más no sé, Baruch Garzón, que también tiene muchos conocimientos y hace mucho también, en fin, a muchos más Yehuda Benguigui de Brasil. Hay muchos elementos que todavía faltan y estoy citando y Mejilá a todos los que no ni siquiera mentí, los olvide la muerte, pero espero con la ayuda del Dios, si se puede hacer otra, ojalá se pueda hacer otra reunión de una forma u otra, porque el trabajo de cada uno es muchísimo esfuerzo, muchísimo empeño. Eso Mm. es un paréntesis grande, pero tenía que haberlo dicho para empezar.
Entonces Yael va a hablar de Blanche Bendaon y también va a hablar Randa Gibruni, que es del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Tetuán, de Tánger, Tetuán, que es una profesora marroquí que escribió muchos trabajos sobre los autores sefarditas y me pareció muy importante. Eso también me preguntó Ferasmal Abraham que cómo escogí a las personas. También las escogí porque eran cercanas, las escogí porque también a unos profesores que estaban en Francia para que pudieran venirse a Valenciennes fácilmente, porque tampoco hay mucho presupuesto para poder invitar a muchas personas. ¿Dónde están los chavos para eso? Pero a la gente que está en Francia sí que los podemos invitar y a otros también. Algunos van a hablar con Zoom, no van a poder desplazarse todos, Ujú. desgraciadamente. Y también otro elemento importante para mí era que hubiera también gente que no hubiera ger judíos, también gente de fuera que hablaran sobre lo nuestro. Ujú. Eh, es muy importante que no estemos siempre ger los nuestros hablando de los nuestros, que no fuera solo una cosa comunitaria, que se abriera, porque lo que estamos haciendo, eso, hablemos de la palabra patrimonialización, eso es también para entregar para los demás. Entonces, Randa va a hablar de precisamente de la literatura sefardí contemporánea, y cómo representa la ciudad de Tánger y de Tetuán, hablando, por ejemplo, de Elito Benchetrit y de Soli, en fin, la representación de Tánger y Tetuán. Y por fin, Esther Bendahan, a todo el mundo la conoce, Claro. cuando le propuse hablar en el Congreso, me dijo, yo voy a hablar de ti. Me, no sabía cómo reaccionar, pero me lo propuso. Iba a hablar de mi novela, Las pequeñas historias de la calle San Nicolás, y se lo agradezco, pero dije, lo pondré al final, así, y ya va a haber la conclusión del Congreso. Y Guacolda, parece el título de Canetti, el premio Nobel sí, ok. Claro que es, la literatura. Sí, referencia es esta. la lengua Claro. salvada. Sí, sí. La referencia es esa, por supuesto, desde luego, desde luego. Pues ya está, ya presenté. Si hay más preguntas, aquí estoy. Una pregunta Bueno, obvia es, ¿van a haber actas del Congreso o no? Sí, sí, Ah, sí. Se tiene que publicar porque, por ejemplo, recuerdo con muchísima alegría y con muchísima pena el gran congreso que se hizo, porque no existieron muchos congresos sobre lo nuestro, pero tú te acordarás, yo me acuerdo con muchísima alegría el del 2012 que se hizo en el centro de claro, Ciudad, claro. pero no se publicó y había muchísima gente y desgraciadamente algunos ya faltaron de Y los que estuvieron. Solilí. Soli, nuestro queridísimo Soli, pero bueno, menos mal él escribió y hizo todo lo que hizo. Sí, sí. En buena Olam esté y pida Rahamim por todos nosotros. Y entonces, sí quiero que la idea, lo que dijiste, ¿no? Lo de patrimonialización, es un congreso sobre patrimonialización, pero que tiene vistas a eso mismo, conservar y entregar. Entonces se van a hacer eh, ya tenemos ganas Ahí. todos de estar ahí. Malorosamente es de otros lugares. Además, Marcelo Ujú. metió en el chat las direcciones para poder ver y participar del Congreso. Y aquí yo tenemos a Samir, que nos va a mandar algunos saludicos y algunas cosas que tenemos. Algunas cosas ya se demandaron y se respondieron en el chat. Esas no vamos a meldar. Vamos a meldar otras que mm, no tenemos todavía conocidas de saludicos y otras cosas. Sí, Samir, Hola. venido en buena hora. Tú también.
Sí, por el encuentro. Ya quisiera estar allí. El primer mensaje es de Levana Galanti que dice: Buenas tardes, buenas semanas, saludos de Jolón, Israel. Después tenemos a Miriam, dice: Buenos días y buena semana a todos. Aquí veo de mañana patrana, y vos gracias siempre por vuestros maravillosos encuentros. Nelson Toro dice: Shalom para vos dos, todas y todos, un gran día de Al que tengas. Después, de Maldicas que ya se respondieron. Eh, Gloria Asher dice: Gracias por partillar estos esfuerzos importantes, más al bueno, Reushita buena, con el Congreso y con sus votos. Aunque va a tener lugar en Francia, espero que se va a poder sentir la hermosa jaquetía también. El avenir de la jaquetía y su cultura, como el del ladino que saquen diamantado con el nombre del Dios. Amén. Amén. Eh, Luego, ya cositas que Tenemos se respondieron. un punticico, Zamir. Tenemos la data del encuentro, la data para entrar al Zoom. La vamos a dejar en bajo del video, del filmo del encuentro. Para los que van a mirar o que quieren conocer, Muy va a bien. aparecer en bajo en la descripción del programa de hoy. Vamos a tener toda esta data metida para que todos puedan participar y sea esto una reushita grande para el Congreso. Mm. Después tenemos un mensaje de Bully Hazan, dice: Buenas noches desde Netanya, que tengas reushita buena con tu presentación. Gloria Asher dice: Me place el título de la conferencia de Véronique Lagai que dice Haketia Langue Vivant, lengua viva. Más bueno que hay muchos puntos de vista diferentes en juntos. Ahora vi que hay una sesión entera sobre lengua viva en Diamantado. No, el título ese, no, no, Véronique va a ser la presidenta, no hablé de ella. Véronique Laga es una compañera de la universidad que es lingüista y entonces los nombres de las sesiones los puse yo también y ella es lingüista, es belga y tiene esa sensibilidad para poder llevar la sesión sobre lingüística. Después también de Gloria Asher dice que qué hermoso que sos también sujeto de una conferencia más al bueno Salvadora. Y después un mensaje de Nelson Toro que dice: Muchas gracias a todos y todas, un encuentro diamantado. Hablamos mucho sobre personas destacadas de la jaquetía y del judaísmo, escapados de todo mal y jazinuras, y que la Batzadik nuestro nos tenga sanos y recios y nos añada muchos años de vida para continuar empezando tantas cosas, por empezar semana buena y alegre al vernos. Shalom. Amén. Bueno, maravilla, Bien. maravilla que nos contates de esto. Esperamos que todo salga bueno con el nombre del Dios y que tengas mucho público y que podáis gozar de este congreso que es el primero, ama pensamos no será el de al cabo, que haya muchos más para que puedas convidar a todos los que no vinieron, no pudiste convidar. Evocan los cielos, evocan los cielos. Merci, merci mucho. Estamos muy contentos de estar aquí. Ama, tenemos de irnos. Quería decir una cosa, me place muy mucho esta parte de mensajes porque uno dice buenos días a la mañana matrana, quiere decir que es muy temprano ande ella, y otro dice buenas noches porque es muy tarde. Y nosotros estamos aquí en el medio, en la Argentina, el mediodía. Así que, como podemos ver, estamos todos, todo el mundo con todas las horas aquí en Juntos para partillar este nuevo Haber del Congreso. 5 y 6 de noviembre, vos encorajamos a ir al Congreso si estás cercanos o participar por el Zoom, que también será un buen modo de conocer más y más sobre la lengua. Un dal cabo mensaje de alegría Benarosh y ya nos vamos a ir. ¿Quieres me dar, Zamir? Sí, dice: Soy Alegría Benarroch de Albo, gracias y buena por este congreso, el Dios que te jade
Como sabes que di una conferencia en el tercer Congreso Internacional de Estudios Sefaradíes en Lisboa, ahí tuve el honor de presentar el proyecto de rehabilitación de nuestros lugares santos en Arcila y de nuestra Jaquetía. Mm. Muy bien, entonces vinida en honor, alegría y maravillosa los javeres que nos contas. Bueno, nos vamos a ir, vamos a partillar nuestro, merci mucho a los dos, a los tres, a Zamirico también, a Lina y a Abraham, que hemos hablado sobre el Congreso. Y nos tenemos que ir para contarles que la semana en Vinien, el día de Al-Had, vamos a hablar con Benny Ginsberg Margo, mucho que nos tiene de contar. Él está haciendo unos muy hermosos filmes en su canal que se llama Merci Mucho sobre el guisado y guisa él propiamente y lo podemos ver todo y empezarlo de este film para guisar. Muy, muy rico. Ancina que vos convidamos a venir porque él hace todos los filmicos hablando en judío, en ladino. Para conocer más y para recibir javeres, aquí tenés las datas, podés recibir por WhatsApp, por mail o visitar sfarad.com. Si querés mirar este programa otra vez, conocer todo sobre el Congreso o sobre otros programas de nuestra serie Encontros de Al-Had, youtube.com/Sfarad es el lugar. Si nos querés dar un ayudo, una colaboración, podés entrar en sfarad.com/encontros y toparéis el modo. Y también nos viene muy bueno todo lo que podés mirar en el canal de YouTube. Y como cada semana nos vamos a espartir semanada buena a todos, buena semana que nos dé el Dios, paz para Israel y para todo el mundo. Queridos amigos, Lina y Abraham, venidos en honor a vosotros, hermosura que nos contates y esperamos reushita grande para el Congreso. Saludos a todos. Y besicos, semanada buena, como decimos cada semana. Semanada buena. Gracias, semana buena. Semanada buena para vosotros, todos y todas. Escapados de males. Saludos a todos. Muchas gracias por presentarnos este encuentro endiamantado. Shalom, hermanas y hermanos. El Dios os guarde de todos los males y jacinuras. Amén.